Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En este programa les traigo una temática donde hablaremos de los asesinos más conocidos en España, por lo que no se lo recomiendo para personas sensibles. En España ha habido casos duramente trágicos y devastadores donde una sola persona ha sido autora de asesinatos atroces que han estremecido a todo un país. Por eso, en esta ocasión, vamos a conocerlos y analizarlos. Constará de 2 partes y en este vídeo, que ya es el 14, hablaremos de Joan Vila d'Ilmer, el celador de Olot, y José Rabadán, el asesino de la katana. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Joan Vila nació el 26 de septiembre de 1965 en Castellfugit de la Roca, en la Garrotxa, Cataluña. Provenía de una familia obrera dedicada a los embutidos. Él era sedentario, poco sociable, negado para los estudios, con una fuerte inseguridad y con un temblor de manos revelador. Joan Vila vivía en un apartamento pequeño de la familia, en Castellón de Ampúries. Después abrió una peluquería con un socio, en Figueras, llamada Tons Cabell Moda, pero la tuvo que cerrar, dicen que por una estafa del socio. Pasó por varios trabajos, negocios del sector textil, plásticos, por la hostelería de un casino, por el de una pista de esquí, y además también pasó por cursos de formación, quiromasaje, cocina, moda y reflexología. Tiempo después encontró trabajo en una residencia geriátrica pequeña llamada El Mirador de Bañolas, en la que estuvo 8 meses. Y tanto sus compañeros como los residentes hablaron positivamente de él, diciendo que era una persona atenta y afectuosa. También trabajó en el centro psiquiátrico de Salt y más tarde, en el año 2006, lo contrataron en la residencia Fundació La Caritat d'Olot, en la que tuvieron lugar los asesinatos múltiples, 3 años y medio después de empezar a trabajar en el centro. Pasados los 30 años, sus problemas mentales se realzaron de forma negativa, con ataques de ansiedad y la autoestima muy baja. Era un fumador empedernido, tomaba muchas bebidas energéticas que mezclaba con alcohol y ansiolíticos. Tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que encima empeoró su sudor y temblor de manos, y además comía compulsivamente. Entonces se empezó a aficionar por el maquillaje de los fallecidos y la tanatopraxia, y compró muchos libros sobre ello, la muerte y fenómenos paranormales. En ese tiempo empezó a ser medicado por un psiquiatra. Trabajando como celador en el geriátrico de Girona, asesinó a 11 ancianos de la residencia en el año 2009. Los envenenaba con insulina, productos cáusticos y cócteles de barbitúricos. Él dijo que les daba pena y les quería dar plenitud, por lo que los ayudaba a descansar y que dejaran de sufrir. Así que estaba convencido de que les hacía un bien, ya que sufría viendo las condiciones en las que vivían esas personas. Los asesinatos empezaron en agosto del 2009. Algunos familiares contaron el sufrimiento de sus mayores, agonizando y sangrando por la boca. Casi todas las víctimas eran mujeres de 80 a 96 años. Joan Vila asesinó a Rosa Barburas, Teresa Puig, Francisca Matilde, Isidre García, Lluís Salleras, Carme Vilanova, Joan Canal y Montserrat Canalias. Incluso se quejaba a sus compañeros de que todas las ancianas se le morían a él. Los compañeros seguían afirmando que él era atento, eficiente y un trabajador ejemplar. Hasta se ofrecía a arreglar a las personas fallecidas. Pero a finales de septiembre, Joan Vila empezó a cambiar el carácter, parecía más violento. Decía que ya estaba cansado de las personas mayores y que le apetecía cambiar de trabajo y dedicarse a la tanatopraxia.
Sus últimos asesinatos fueron muy seguidos, entre el 12 y el 17 de octubre. El día 12 a Sabine Majourens, el 16 a Montserrat Guillemet y el día siguiente a Paquita Gironès, siendo más cruel y violento en sus crímenes. Les hacía beber lejía, les inyectaba un ácido desincrustante o bien se los metía por la boca con una jeringa grande de las de alimentación. Esto mataba a las personas, provocando graves quemaduras internas y con un intenso dolor. Más tarde confesó en el juicio que había estado bebiendo durante 10 días vino con Coca-Cola, y con una de sus víctimas admitió que al llegar a casa después de matarla se duchó y se puso a ver la televisión y que incluso fue al tanatorio para su velatorio y estuvo animando a la familia. Paquita Gironès Quintana fue su última víctima y causa importante para su detención. Paquita era una viuda sin hijos y con demencia senil, que se llevaba mal con Joan Vila, tenía una relación muy tensa y se quejaba de él constantemente por malos tratos, le llamaba malnacido. Pero no le hicieron caso, ni su sobrina ni el personal. Más tarde incluso se pudo averiguar que Joan Vila la había llevado en una silla de ruedas a una sala de la residencia donde no había cámaras, y después se le pudo ver con una herida en la cara y hematomas en el pecho, quejándose que Joan Vila la quería matar. Según declaró el celador después, ese día estuvo bebiendo todo el día vino con Coca-Cola y tras oír que Paquita tosía, fue a su habitación y al ver que tenía fatiga y dificultad para respirar, además de estar desorientada, fue al almacén de limpieza, llenó una jeringa con ácido desincrustante y se lo dio en la boca. Por lo que ella empezó a toser y a echar el líquido, y la trasladaron al hospital, donde falleció. Los asesinatos fueron descubiertos de forma casual, pues fue a raíz de la autopsia de Paquita Gironès Quintana. El médico forense que la atendió en el hospital no quiso certificar su muerte natural y avisó a los Mossos d'Esquadra. Así que revisaron las cámaras de seguridad de la Caritat y vieron que el celador se encerró en el cuarto de limpieza momentos anteriores al crimen. Interrogaron a todo el personal del centro, fingieron más información de la que tenían y cuando le tocó a Joan Vila confesó sus 2 primeros crímenes y lo detuvieron. Más tarde confesó los 11 crímenes, afirmando que no quería hacer daño a las mujeres, tan solo le calmaba verlas muertas. La acusación afirmó que el asesino utilizaba los momentos en los que había poco personal y que las víctimas muy mayores estaban solas e indefensas en su habitación. Participaron más de 120 testimonios y el juicio duró 2 semanas. El psiquiatra de la Unidad de Hospitalización de Cataluña dijo en el juicio que Joan Vila era una persona bondadosa con su entorno, pero que la soledad y retraimiento lo habían convertido poco a poco en una persona peligrosa. Él decía que tomaba muchos medicamentos, psicofármacos, porque tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, con episodios depresivos, y además bebía alcohol en su trabajo. Pero los psiquiatras y psicólogos que lo reconocieron aseguraban que lo que buscaba era el poder, y con ello la satisfacción que le daba el controlar a esas personas y llevarlas a la muerte como si fuera un todopoderoso, y que era totalmente consciente de sus actos. Además de, en 3 de los casos, haber sido especialmente cruel, pues aumentó el sufrimiento de las víctimas sin que fuera necesario. No consideraron que Joan Vila tuviera ningún problema psicológico que pudiera influir en sus capacidades intelectuales. Únicamente, uno de los núcleos importantes de su sufrimiento y ansiedad era que se sentía una mujer en un cuerpo de hombre. El 21 de junio de 2013, el jurado popular, 4 mujeres y 5 hombres de la Audiencia Provincial de Gerona, sentenció a Joan Vila, de 47 años, a una pena de 127 años y medio de cárcel, aunque la estancia máxima establecida es de 40 años de cárcel por la normativa penal. Y el importe de las indemnizaciones por los asesinatos fue de 369.000 euros de responsabilidad civil y para el centro geriátrico La Caritat d'Olot.
José Rabadán Pardo, un chico de 16 años, educado, tímido, callado y muy consentido, aficionado a las armas blancas y las artes marciales, vivía en el barrio de Santiago el Mayor, en Murcia, con sus padres y su hermana pequeña María, de 9 años, con síndrome de Down. Hacía un año que había dejado los estudios y se había intentado ir de casa. Se pasaba las horas encerrado en su habitación jugando con su ordenador, obsesionado con los videojuegos, sobre todo con uno en el que deseaba imitar a su protagonista, Final Fantasy VIII, donde matar con una katana era el camino hacia el triunfo. El padre hacía lo posible porque su hijo estudiara. Utilizaba el método de la zanahoria y el palo, pero sin lastimarlo nunca. El palo sería impedirle jugar a su juego preferido y la zanahoria regalarle lo que pidiera a cambio. Y así llegó la famosa katana, un sable de samurái. El chico además iba a clases de karate que le encantaban y ensayaba golpes con ella frente al espejo, como si fuera un personaje de Final Fantasy. Sus padres nunca le negaban nada. Rafael, el padre de 51 años, había sido boxeador y trabajaba como camionero para que a su familia no le faltara de nada. Y la madre, de 54 años, cuidaba de la casa y de sus hijos. El chico era el mimado de la casa, pero él quería quedarse solo en el mundo, ya que sentía que sus padres lo asfixiaban con sus reglas y normas. Sobre todo cuando su padre le dijo que si no iba a seguir estudiando, hiciera un curso de oficios y trabajara. Fue cuando José Rabadán quiso irse a vivir solo después de las fiestas de Navidad, pero su padre no le dejó, ya que no tenía dónde ir ni recursos. Por lo que el 1 de abril del 2000 se levantó como un autómata a las 6:30 de la mañana de la cama, agarró su katana japonesa de 71 centímetros y fue a la habitación de sus padres. Su madre no llegó ni a despertar, pero su padre, que trató de defenderse, y al tratar de protegerse la cara, le arrancó 3 dedos, y después le seccionó la cabeza y la metió en una bolsa de plástico. Y luego fue a la habitación de su hermana y la hirió de gravedad, para después rematarla con un machete, igual que hizo con la madre. Metió su cuerpo en la bañera llena de agua y al lado el cuerpo del padre. De su hermanita dijo después: «No quería matarla, pero pensé que se iba a quedar sola en el mundo y tuve que hacerlo». Entonces el chico se cambió de ropa, cogió el móvil y 15.000 pesetas, de las de entonces, hoy serían unos 100 euros, y sobre las 7 de la mañana se fue para Barcelona, para encontrarse con una chica que había conocido por internet. Antes de salir, hizo 2 llamadas por teléfono, una a un amigo y la otra a la policía, en las que dijo que había matado a su familia. Nunca explicó las razones por las que llamó. Al día siguiente volvió a llamar, ya que no leyó nada referente a su crimen en los diarios, así que esta vez dio la dirección de la casa. Los forenses contaron en total 80 cortes en los cadáveres, unos 33 en la madre, casi 20 en el de la niña y más de 30 en el del padre. A los 2 días lo detuvieron en la estación de tren de Alicante y fue sentenciado por un juez a 8 años en un centro de menores, de los que pasó 6 en el centro de menores y 2 en régimen de libertad vigilada en la sede evangelista de la Asociación Nueva Vida de Cantabria. Según el juez, estuvo rodeada de polémica al dictarse en un juicio de 30 minutos de duración, en el que fue clave un único informe psiquiátrico que le diagnosticaba psicosis epiléptica idiopática, que consiste en tener ilusiones o alucinaciones auditivas o visuales, junto a cambios afectivos como agitación, miedo o paranoia, pero sin lesión cerebral ni déficit intelectual. Lo que sirvió como atenuante de la pena, la decisión generó todo un debate nacional, por lo que el juez añadió: el sentir popular era que al joven le había salido barato matar a su familia, pero el hecho objetivo es que José Rabadán confesó en el juicio sus crímenes y mostró su conformidad entre las partes, por lo que esta sentencia se dictó de conformidad en cuanto a los hechos, la calificación jurídica y la medida. Explicó el magistrado que la sentencia, que se basaba en la ley del menor,
de mayo del 2000, fue llamativa y muy criticada, pero es la legalidad y uno de los principios que busca esta ley, que defiende al menor por encima de todo, es la rehabilitación del mismo y su reinserción en la sociedad. Esa es la explicación de la condena. Según dijo 17 años después José Rabadán, no fui yo, fue mi cuerpo, pero yo no. Me sorprendió mi propio acto. Solo quería volver a mi cama para que no me viera, pero mi espada bajó sola. Al juez que lo interrogó le dijo: quería vivir una experiencia distinta, estar solo, que mis padres no me buscaran. Quedó en libertad el 1 de enero del 2008. Hoy por hoy vive en Santander, está casado y tiene una hija, y se dedica a invertir en bolsa. Y es consciente que muchos le seguirán considerando un monstruo. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.